Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir. Bueno, para mí es un verdadero placer poder moderar este espacio. Y bueno, como responsable de Patrimonio Cultural de Iron Mountain, pues para mí es un placer estar en esta mesa. Y desde luego, pues bajo el título, ¿no? ¿Qué, cómo y para qué de la digitalización? Vamos a explorar, ahora lo veremos, vamos a explorar un poco los motivos por los que la digitalización sigue siendo un desafío complejo. Si está bien ejecutada, o si está bien ejecutado, no solo moderniza la administración pública, sino que también mejora la calidad de los servicios, algo que requiere un cambio cultural en nuestras organizaciones, como ya sabéis, y que impacta sobre el ciudadano como eje central de toda acción administrativa. Entonces, sin más, yo creo que ya les conocéis, no necesitan presentación, pero lo vamos a hacer porque además vamos a abordar estos temas con grandes expertos de primer nivel. Y nada, comenzamos. Vamos a comenzar con Gerardo Bustos, subdirector general de Documentación y Publicaciones del Ministerio de Hacienda. Un aplauso, por favor. Tenemos con nosotros también a Margarita Maudes Raedo, jefe del Servicio de Informática de las Cortes de Castilla y León y secretaria de la Asociación de Informáticos de Parlamentos Españoles, Parlatic. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Tenemos con nosotros también a Manuel Pereira, director de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones del Senado. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Y también tenemos a Francisco José Valentín, técnico de Transformación Digital en la Subdirección General de Archivos Estatales. Un aplauso, por favor. Sí. Bueno. Bueno, vamos a prepararnos. Si me ven con el móvil o haciendo señas a los invitados, no son códigos secretos. Es que básicamente tengo que cortarles, ¿no? Metafóricamente, pero vamos a intentar contemplar los tiempos que tenemos. Y bueno, pues vamos a comenzar. Quiero, sobre todo, desde vuestra experiencia, nos gustaría saber cuáles son los criterios fundamentales para decidir qué documentos o qué procesos deben ser digitalizados en la administración pública. Aienna. Bueno, me toca empezar. Vamos a ver, si hablamos de digitalizar, realmente en un proceso de transformación digital podemos decir, pues es que es todo, ¿no? Es decir, este es el centro, esto es todo, todo lo que podamos plantear y hablar pasa de alguna manera por la digitalización, ¿no? Aunque vemos intervenciones como la de Laura Flores antes y dices, bueno, el dato empieza a llevar, pero hasta eso incluso hay un planteamiento de digitalización también en el uso de datos, ¿no? Bueno, voy a empezar aclarando una cosa que también como venimos de un mundo analógico y mimetizando muchísimo lo analógico, y llevamos décadas agarrados, ya no al papel, que eso llevamos más, sino a la fotocopia, pues entonces hemos confundido muchas veces en gran medida digitalizar con escanear, ¿no? Y de hecho, bueno, probablemente a lo largo del rato contaré alguna anécdota de algún caso que he visto donde se ha digitalizado escaneando masivamente y punto, ¿no? Y dice, pero se busca más fácil, ¿no? Entonces, en esa confusión, dice, lo primero, cuando queremos sacar el efecto a digitalizar, es saber que es un contenido y es un metadatos y, en su caso, firma también, ¿no? Si no, es la mera fotocopia, pero transformada en un sistema digital, ¿no? Estaríamos llevándolo en ese paralelismo, en ese mimetismo con el mundo analógico en el que nos movemos, pues así, ¿no?
Y cuando hablamos de cómo priorizamos para digitalizar y tal, hay dos casos. Uno que es que no tiene vuelta de hoja, que me parece que es esencial, que es el registro, es la puerta de entrada, de la relación del funcionario, o sea, perdón, del ciudadano con la administración, y al ciudadano se le permite, la ley lo permite, entregar su documentación en papel. Y lo que se hace para que todo el procedimiento siga digital, o lo que se debe hacer, para ser más exactos, es que ahí mismo se digitaliza y el ciudadano se le devuelve la documentación que ha entregado y a partir de ahí el proceso arranca en digital. Ese es un caso. Y hay otro en el que probablemente entra más ese carácter selectivo, ese tener un plan, que no siempre tenemos, decir, bien, de la documentación que tenemos de antes archivada, que hay toneladas y toneladas y toneladas, en algunos casos merece la pena digitalizar y funcionar en digital. Yo siempre pongo, probablemente uno de los más claros es el archivo anterior de recursos humanos que tengamos. Generalmente interesa digitalizarlo porque va a ser vivo, va a seguir mucho tiempo y tal. Ese es un caso que casi siempre, porque aquí hablar en términos absolutos de siempre será conveniente digitalizar, pues sería mucho decir. Pero vamos, ese será un caso probablemente de los, por poner un ejemplo y hacernos un poco la idea, ¿no?, donde sea conveniente digitalizar. Y como es lo importante mirar es decir qué cosas, y aquí no hay reglas, dependerá de mi organización, de mis objetivos, de mis intereses, de mis medios, qué cosas hay que digitalizar. Y entonces lo que sí que me parece importante en todo caso, para escapar un poco a la pregunta trampa, por si querías una receta, es tener un plan. La receta es tener un plan. Ustedes, según su organización, o sea, piensen, estudien, analicen dónde van, qué quieren hacer y qué es lo que realmente convendría o tendríamos o tenemos que digitalizar, ¿no? Y responder la actuación a ese plan y saber para qué y tal. Y supongo que lo iremos desgranando un poco más en este rato que vamos a estar, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué queremos digitalizar? Dice, pues usted en su organización, estudíelo bien y haga un plan y precisamente determine qué es lo que queremos digitalizar, ¿no? Muchas gracias. Manuel, ¿qué opinas? Muchas gracias. Sí, gracias por invitarme a participar en esta mesa. Yo soy tecnólogo, no soy del mundo archivero, documentalista, entonces sí que voy a contar mi visión un poco desde el punto de vista de tecnología, pero bueno, hablo todos los días con la gente del mundo de la documentación. ¿Qué digitalizar en una organización? Como dice Gerardo, yo distingo, por un lado, el día a día, ¿no?, de los documentos que se generan en una organización, yo concretamente en el Senado, qué digitalizamos, qué no digitalizamos. Bueno, lo ideal es que no haya nada que digitalizar de lo que se genera en el día a día, porque todo nazca en digital ya, ¿no?, básicamente. Ese es el objetivo. En otro tipo de administraciones públicas que tienen más relación con el ciudadano, eso es muy difícil y hay que hacerlo en el registro. Nosotros, concretamente, como administración parlamentaria, pues realmente no tenemos tanta interacción con el ciudadano. Entonces, nuestro reto en los documentos del día a día es que nazcan en digital y así permanezcan durante toda la cadena. Para esto, bueno, luego hablaremos de algunas herramientas que a nosotros han sido fundamentales a lo largo del tiempo para que eso no se rompa la cadena, ¿no?, del documento digital. A nadie le dé por imprimirlo para firmarlo a mano y luego escanearlo otra vez, que lo habréis vivido todos, ¿no? Eso. Y bueno, y respecto a la otra parte, ¿no?, la digitalización de todo el fondo histórico, de toda la historia de la organización, nosotros, bueno, pues siempre priorizamos la digitalización de lo que es los documentos del negocio, ¿no? Al final, lo que te hace especial, ¿no?, realmente. En el Senado, pues todos los papeles realmente administrativos de fulanito se pidió un día de vacaciones hace 10 años, pues no es tan relevante. Sin embargo, toda la documentación histórica de senadores desde el siglo XIX, y por un lado, ¿no?, en la parte del archivo, y por otra parte en la biblioteca del Senado, que contamos con un montón de volúmenes súper importantes, incunables. Y bueno, aquí sí comentar que hace un mes, además, esta charla ha venido fenomenal, porque hace un mes aprobamos un plan de digitalización de todo el fondo histórico de la Biblioteca del Senado y estamos en ello. Luego os contaré un poquito más.
Muy bien, muchas gracias. Margarita. Buenas. Gracias por invitarme a participar. Un recuerdo para Paloma Vaquero, que es la archivera, la jefe de sección del Archivo de las Cortes de Castilla y León, que no ha podido estar. Y bueno, pues yo voy a intentar, desde el punto de vista de la tecnología, contaros también un poco cómo la aterrizamos esto en el Parlamento de Castilla y León. Para nosotros, cuando pensamos en digitalizar y tenemos que plantear prioridades con nuestros recursos y con lo que tenemos, lo principal es la conservación de lo que es patrimonio de las Cortes. Como institución y como Parlamento que se dedica a hacer leyes, nuestra función principal es organizar reuniones y grabar esas sesiones y transcribirlas. Y todo eso es objeto de conservación. Eso es el principal objetivo, la conservación. Por otro lado, también pensamos en el beneficio, desde el punto de vista del Parlamento, de poder explotar la información que antes estaba en papel, poderla explotar de una manera más ágil y más rápida. Y este es pues, otro objetivo. ¿Y en qué pensamos? Para nosotros son fundamentales los expedientes de la Mesa de las Cortes. La Mesa de las Cortes es el órgano que decide por donde pasa absolutamente todo lo que sucede en las Cortes y para nosotros es fundamental poder recuperar información de ahí. Es muy operativo poder hacer consultas sobre asuntos que se han tratado en las Cortes, previas iniciativas parlamentarias, previas situaciones de regulación dentro de la Cámara. Todo ese tipo de cosas para nosotros es fundamental, o sea, aterrizando ya lo que es la digitalización dentro de lo que es nuestro Parlamento. Y bueno, pues os contaré más adelante un poco cómo se han enfocado los proyectos que hemos podido hacer, a veces nosotros mismos, a veces con ayuda externa y un poco a dónde estamos ahora, dónde tenemos puesto el punto de mira. Muchas gracias, Margarita. Valentín. Pues eso, igual, muchas gracias por permitirme participar. Los criterios, la pregunta era sobre cuáles son los criterios para digitalizar. Desde la parte que me toca a mí, archivos estatales, hay dos perspectivas. Una que es la de la digitalización de papel. En nuestro caso, el volumen de documentación patrimonial es enorme. Quizás no soy la persona más acreditada de la subdirección para hablar o de los archivos estatales para hablar de esto, pero bueno, los criterios están bastante claros desde hace tiempo. Pues aquello que tiene más interés para la ciudadanía, para los investigadores, que tiene un valor patrimonial más relevante y, bueno, pues eso es también uso, eso tiene que estar relacionado directamente con el uso. Pues documentación que tiene una especial relevancia o que por motivos de conservación está más en riesgo. Sabemos que hay documentación que no la vamos a poder conservar indefinidamente en el soporte original. Y, bueno, otros casos en los que sea especialmente realizar un tratamiento por temas estratégicos. Por ejemplo, pues la mujer en la historia está muy poco representada, entonces fomentar la digitalización de documentos de un tema como ese o de otros, pues es especialmente relevante. Eso, que parece tan sencillo, combinado con cientos de kilómetros de documentación que almacenamos en los archivos, pues es lo que se complica. Y además es que no todo se puede digitalizar, porque no tenemos medios para hacerlo. El volumen, si lo digitalizáramos todo, nos generaría un problema informático de categoría mundial. No sé qué tendríamos que hacer con todo eso. Tenemos problemas con lo que tenemos ahora. Y, bueno, no todo es igual de relevante. Es que probablemente hay documentación que no se va a consultar nunca. Y luego, además, tengo que hablar de la IA porque Manuel dijo que teníamos que por lo menos hablar cada 5 minutos o así, mencionarla. A lo mejor el paradigma ese está cambiando. O sea, a lo mejor ya ahora el problema de que no podemos tratar lo que digitalizamos porque no lo podemos describir, eso ya se ha acabado, se supone. Según lo que nos han contado aquí, todo es maravilloso con la IA. Pero, bueno, eso lo dejamos para debatir luego. Y la segunda perspectiva de la digitalización tiene que ver con la digitalización de procesos.
normalmente hemos insistido mucho en el procedimiento administrativo y todo eso. Y eso está bastante arreglado. Hay herramientas para la gestión de personal, para la gestión económica y demás, que mejorables, algunas muy mejorables, nos permiten ya tratar el procedimiento administrativo conforme a ENI y todo esto, pero nos dejamos de lado lo que no se ve. Eso es lo que se ve. Lo que no se ve es pues probablemente más del 50% de los procesos de negocio que no generan un expediente administrativo como tal. Y eso, digamos que es un esfuerzo que hay que hacer también en la digitalización de ese proceso. Porque probablemente no trabajamos en papel, pero la forma de trabajar es como si lo fuera. O sea, no metadatamos y demás. Y eso al final es también un proceso de digitalizar ese proceso, valga la redundancia, en el sentido de que lo optimizamos, lo mejoramos y caminamos hacia un modelo mucho más óptimo y de gestión de esa documentación también para la conservación a largo plazo. Y bueno, eso es lo que yo quería contar. Muchas gracias, Valentín. Muy interesante. Bueno, este primer bloque, vamos a continuar con el segundo bloque. ¿Cómo digitalizar? Desde vuestra experiencia, de nuevo, ¿qué metodologías o tecnologías concretas, ¿no?, consideráis más efectivas para una digitalización eficiente y a lo mejor escalable? A ver, si hablamos de herramientas, aquí hay dos planos, ¿no? Y enlazo un poco con lo que acaba de comentar Francisco José, que es, por un lado, la principal herramienta está aquí, que es el cambio de chip, porque probablemente estamos pensando mucho, y yo he empezado haciéndolo en digitalizar, y estamos pensando en digitalizar papel que transformamos, ¿no? Y claro, lo primero que hay que digitalizar efectivamente es que deberíamos metizar menos el mundo analógico y empezar a digitalizar el proceso y concebir el proceso. Con lo cual, la gran herramienta está en la cabeza y en el cambio cultural, y seguro que lo hablaremos un poco más a lo largo de la mesa. Luego ya, oye, a dos planos, en cuanto a mi experiencia o lo que usamos y lo que estamos usando y tal, pues hay unas herramientas muy fáciles, muy efectivas y muy rápidas, tipo en el registro, para digitalizar eso lo que lleva el ciudadano, cosa que todavía no se está llevando a cabo plenamente. Quiero decir que incluso cosas que entregan personas jurídicas se sigue digitalizando, las entregan en papel. Es decir, que esto es un proceso que las normas indican unos plazos y el proceso lleva su ritmo, ¿no? Y que no siempre van unidos. De hecho, no suelen ir unidos, ¿no? Y luego hay otro tipo de digitalización de fondos antiguos, en el caso nuestro, ¿no? Pero además en grandes cantidades, sobre todo tenemos un fondo antiguo muy rico, documentación a conservar, a veces en libros, en esquemas que hay que cuidar, y ahí ya se usan unos escáneres muy especiales que tienen la visión de todo el libro sin tener que desencuadernar, y son, digamos yo, los dos mecanismos que puedo hablar más de ellos porque los estamos usando, pero insisto que la herramienta mayor que tenemos que usar es la digitalización, la tenemos aquí dentro de la cabeza. Muchas gracias. Vamos en tiempo, vamos perfectos. Vamos bien, ¿no? Vamos bien. Adelante, Manuel. ¿Cómo digitalizar? Bien. ¿Cómo digitalizar? Bien, hay que digitalizar bien. Yo pensaba sobre esta pregunta el otro día y digo, bueno, ¿qué puedo contar aquí, no? Pues, se me ocurrieron, pues, dos casos de cómo digitalizar mal que hemos sufrido en el Senado y dos consejos de cómo digitalizar bien. Y tengo 1 minuto y medio para contarlos. A ver, bueno, básicamente, ¿cómo digitalizar? Como dice Gerardo, usando la cabeza, planificando. No nos podemos poner a escanear documentos sin haber hecho un plan de cómo vamos a hacerlo, con qué características de iluminación, de resolución, de profundidad de color, de metadatos. O sea, piensa primero y después escanea, ¿vale? Lo digo porque muchas veces pues, nos damos ahí, ¿no? Venga, pues pongo aquí a alguien y le pongo aquí a escanear los libros y tal, ¿no? Entonces, planificar. Lo digo porque, bueno, nos hemos encontrado ahí en el Senado con un trabajo enorme que se hizo en el archivo de digitalización de documentación, que se hizo en blanco y negro, con unas calidades que apenas se ven los documentos,
y que básicamente vamos a tener que posiblemente tirar a la basura y volver a hacer, ¿vale? Porque no se pensó bien en su día y se hizo y se puso. Y otro mini proyecto fallido, aunque nos ha servido de piloto para el futuro proyecto de digitalización del fondo histórico de la biblioteca, que no salió del todo bien, fue la digitalización de una serie de libros también de la biblioteca, que se hizo como un piloto, y no se planificó bien, pues ni la orientación, ni cómo se hacía con el escáner cenital, ni igual resolución de color, formatos en los que se generaba, si eran TIFF, si eran PDF, unos para difusión, otros para conservación, etcétera. Y en los 30 segundos que me quedan voy a tope. Ya sabéis los informáticos que somos muy cuadriculados. Dos formas de digitalizar bien. Ya he dicho las dos mal, ¿no? Dos consejos para digitalizar bien. El primero, no para fondo histórico, sino para papeles que vienen de Ciudadano, para cosas que hay que pasar de papel a papeles administrativos, de papel a digital, digitalización certificada. Nosotros desarrollamos en su día un módulo para digitalización certificada, de manera que desde las aplicaciones que hablan con el escáner, a la vez que digitalizas, le pones un sello de tiempo, firmas con un sello de órgano y generas un documento firmado que tiene pues, la misma coherencia y validez jurídica que el documento original. Y segundo ejemplo de cómo digitalizar bien, una cosa que yo no sabía hasta hace muy poco que existe, y es el OCR en origen. Es decir, las propias impresoras, que hoy son muy modernas, pueden pasar OCR a los documentos. ¿Por qué no activar el módulo de OCR en los escáneres, en los multifunción, en las impresoras, de manera que cualquier papel que se escanee ahí ya nazca en PDF con el OCR pasado? Y no llegar al archivo y que vengan un montón de OCRs que no hay quien busque en esos textos porque no está pasado el OCR. Me pasa un poquito, pero... No, tranquilo, Manuel. No, de hecho, muchas estaciones de digitalización, el tema del OCR muchas veces que te lo facturan aparte. Entonces, se utilizan otro software, otro tipo de software. Pero sí, coincido contigo en que haciéndolo desde el principio, de hecho, la producción es mayor. Entonces, muchas gracias, Manuel. Yo quiero seguir al hilo de lo que le estaba diciendo sobre el OCR, que nosotros hace tiempo que lo tenemos montado en las impresoras corporativas, lo montamos de serie porque es verdad que el beneficio es muy grande. Y apoyándome un poco en lo que ha dicho Gerardo, el tema de digitalizar desde el principio, que no consiste simplemente en recuperar un documento en digital, sino que desde el principio tenemos que incluir ahí unos metadatos para luego poder clasificar, buscar, tener ese documento bien descrito. Nosotros en Cortes de Castilla y León pues utilizamos OCR y metadatos y así hemos estado digitalizando las cosas, tanto las nuevas, que intentamos que desde el principio el original sea electrónico, como con la digitalización certificada, como bien has dicho, que es súper importante. Y luego, por otro lado, cuando estamos recuperando fondos, también utilizamos para los documentos, utilizamos OCR. Y eso sí, planificar las calidades en lo que los quieres obtener y cómo lo vas a clasificar. Esto también tuvo mucha importancia cuando se digitalizaron todos los reportajes fotográficos antiguos, o cuando se recuperó todas las grabaciones antiguas en medios analógicos. Hubo que definir las especificaciones para que la calidad fuera lo mejor posible, hablando de que los recursos son antiguos. Sí. Sí, normalmente cuanto mayor sea la calidad de la captura, mejor va a ser el proceso de OCR, obviamente, ¿no? Claro. De estos motores. Muchas gracias, Margarita. Valentín. Pues yo me voy a centrar en la parte de la pregunta de qué metodologías, tecnologías y sobre la sostenibilidad. Y yo diré que no hay recetas mágicas, o recetas tecnológicas mágicas, mejor dicho. Es decir, que la tecnología por sí sola no es la solución. A veces, con soluciones súper sencillas, se puede digitalizar un proceso sin tener que recurrir a la inteligencia artificial o a tecnologías más complejas, más caras, que pues además son caras, consumen muchos recursos, son poco sostenibles y a lo mejor no necesitamos para eso. Nosotros utilizamos la estrella de la corona, es la transcripción de documentación manuscrita con inteligencia artificial. Estamos orgullosísimos de ese proyecto, pero no para todo hace falta.
Aunque nos han dicho en este congreso que todo está resuelto ya con la inteligencia artificial, unos mentirosos, porque no nos han contado luego dónde están los problemas, dónde ha fallado y todo eso. De eso no han contado en ninguna ponencia, nada. Mentirosos. Pero a lo mejor es verdad, y dentro de 2 años CENIS es un congreso cibernético mezclado con funcionarios y vienen, pues eso, el robot Conga y todo eso a CENIS y dentro de 2 años más solo vienen los robots cibernéticos y a mí se me ocurría incluso cuáles podían ser las conversaciones entre los funcionarios y los comerciales humanos y los otros, ¿no? Y yo le diría, por ejemplo, pues llevo todo un año intentando reconfigurar un proceso porque es súper complejo y no, diría el cyborg, no me hables de esto porque me tienen una liada con los expedientes de contratación. ¡Buah! No hay por dónde cogerlos. Casi he tardado 3 milisegundos en procesarlos todos y reorganizarlos. Y últimamente solo escucho reggaetón y me invento los metadatos. Eso podría ser perfectamente una conversación dentro de 2 años. Pero quitando este chascarrillo que no viene al caso, es simplemente para que presten atención. Yo lo que quería decir era 2 cosas más. Una, que la digitalización de procesos y la tecnología, desde nuestro punto de vista, tiene mucha importancia algo que se le da poca, que es a los metadatos. Nos estabas lo de los metadatos, pero para nosotros son especialmente relevantes. O sea, cuando hablamos de metadatos decimos, pues yo cumplo el EN y las normas técnicas de interoperabilidad y chimpún. Pues con eso no nos basta para la conservación a largo plazo, que es nuestro punto de vista. Hace falta mucho más. Los metadatos del negocio nos hacen falta, por poner un caso. Y luego, el no digitalizar, tanto documentación en papel como no digitalizar procesos, es una hipoteca de nuestro tiempo al futuro. Es decir, no hacer ese esfuerzo es una hipoteca absoluta de... Claro, ahora, por ejemplo, por poner un ejemplo que quede claro, ahora tenemos que invertir en inteligencia artificial para que nos rescate miles o cantidades de miles o millones de documentos que están sin estructurar, sin formar expedientes y demás, y nos vamos a gastar dinerales para una cosa que se podía haber resuelto si se hubiese hecho ese proceso bien en el pasado. Y hasta ahí. Sí, no. Muchas gracias, Valentín. Coincido contigo en bastantes cosas. Además, cuando se hacen los proyectos de digitalización, muchas veces el tema de las calidades, pocos equipos, y estoy hablando de la parte tecnológica, del hardware, de todo lo que se pide, pocos equipos cumplen, ¿no? Muchas veces con los requisitos que se piden. Comentas que se pueden, imagínate que bajas la calidad de los dispositivos, ¿no? O la calidad de la digitalización. Al final los dispositivos van a ser más baratos, pero a lo mejor luego se incide en que el OCR no salga bien o puede incidir en otro tipo de problemas que pueden acarrear, ¿no? en un futuro. Pero coincido contigo en lo de la Conga, porque todo es sí ahora actualmente y en los archivos también. Al final hemos estado escuchando cómo se va a ir implantando poco a poco, ¿no? Y ese es el futuro. Bueno, pasamos al bloque 3. Gerardo, ¿para qué digitalizar, ¿no? Vamos a hablar de qué casos de digitalización destacarías en el Ministerio de Hacienda y cómo han mejorado la calidad y la accesibilidad de los servicios públicos. A ver, preguntarse para qué digitalizar es como preguntarse para qué andar. Es decir, claro, estamos viviendo en un mundo de transformación digital. ¿Para qué digitalizar? Pues que el objetivo es que todo sea digital, ¿no? Un poco más allá, ¿para qué? Dice, pues para mejorar el servicio a los ciudadanos. Claro, si este es el gran objetivo y esto lo tenemos que tener como muy presente, ¿no? Es decir, ese es poner el ciudadano en el foco nos da la respuesta total a esto. Dice, ¿para qué digitalizar? Pues para eso, ese mejor servicio, ¿no? Ahora, yendo un poco más vamos un poco más a la letra pequeña, y quizás las cosas no estén tan claras, ¿no? O sea, comentaba antes de un ejemplo que viví hace años, no daré muchas pistas, pero bueno, viví hace años, se digitalizaban, entre comillas,
pues como unos 700.000 expedientes, estamos hablando de varios millones de documentos, que tenían una consulta muy frecuente y entonces pues había unos costes muy diferentes en si se digitalizaba bien, como Dios manda. Además nos llamaron para pedirnos opinión y dijimos, hablamos de metadatos, digitalización y todos los condicionantes técnicos. Y al final no se optó por digitalizar, propiamente dicho, porque era muy caro, se escaneó y cumplía el requisito de corto plazo esencial que se buscaba, y es que la consulta, en vez de tener que ir buscando los documentos, la consulta se hacía por ordenador con toda esa serie de fotocopias de escáneres que se había, esos millones de escáneres y tal, ¿no? Con un agravante en este supuesto abaratamiento que era, claro, como no se había hecho, por decirlo así, una copia auténtica de esa documentación, no se podía destruir el original. Es decir, teníamos que seguir manteniéndolo, pero eso sí, se llevó a un almacén más barato que el que se tenía hasta ahora, ¿no? Porque estamos en supuestos falsos abaratamientos, ¿no? Digo a veces porque es la confusión en el sentido de decir, vemos lo que es digitalizar, las ventajas que tiene, solo la inmediata, no vemos el sentido real que dice, no, es que el sentido real no es escanear para tenerlo en un sistema de búsqueda más fácil, ¿no? Sino es para una transformación digital total, en todos los sentidos, ¿no? En ese caso, que hubiera costado, me lo estoy inventando, en vez de 1 millón de euros, 2 millones, hubiera sido mucho más barato hacerlo porque implicaba estar totalmente funcionando en digital, no tener un almacén, que tarde o temprano, ese proceso que no se hizo en su momento, tarde o temprano se tendrá que hacer, ¿no? Porque son documentos que hay que mantener. Y ya digo que no daría más pistas porque se trata de ver un poco el caso y la mala praxis más que entrar en el detalle a juzgar por qué alguien en un momento determinado tomó una decisión incorrecta, ¿no? Entonces, cuando hablamos de por qué digitalizar, básicamente la esencia es decir, porque ese es el mundo en el que estamos. Y se trata de digitalizar en un sentido amplio, ¿no? Como decía antes, es para andar. Y ese sentido amplio de digitalizar, voy a volver un poco a lo que hablábamos antes. Estamos pensando muchísimo en documentos, pero es que cada vez más, y además hay veces que no somos capaces de vivir sin ese respaldo documental, ¿no? Pero si muchas de las gestiones se están pudiendo hacer o se deben poder hacer o existen herramientas ya para poder hacer con un intercambio de información, de datos, no tiene sentido que ese dato lo transformemos en un documento para volver a guardarlo, ¿no? Que es parecido a algo que comentaste, creo que tú decías, que usan a veces en las empresas y en los tinglados, que es yo te envío la copia digital, lo firmas, te lo imprimes, lo firmas, lo escaneas otra vez y me lo envías y parece que hemos firmado el contrato, ¿no? Y a nivel jurídico no es nada, no significa nada y tal. Se hace con más frecuencia de lo que nos parece, ¿no? Con lo cual, supongo que alguna vez, si eso se enfrenta a un juicio, pues habrá que interpretar las intenciones al devolverlo escaneado, pero poco más, ¿no? Digo, como a nivel documental vale como muy poco, ¿no? Entonces, yo creo que lo fundamental del saber para qué digitalizar es decir, para mejorar el servicio, esto es a lo que vamos y además olvidémonos de estar trasladando el mundo analógico al digital y estar repitiendo incluso cuando hemos hecho ya una gestión vía datos mucho más amplia de cualquier proceso y tal, olvidémonos de decir, y ahora tengo que tener un respaldo documental, lo cojo, me lo guardo a nivel formato documental, ¿no? Ese es el objetivo fundamental del ciudadano y mejor servicio, ¿no? Eso es el para. Muchas gracias, Gerardo. Me quedo con la frase de escaneado, no digitalizado. Hay una gran diferencia. Manuel. Bueno, pues ahora sí voy a hablar de inteligencia artificial. Bueno, antes de hablar de inteligencia artificial, pensando también, ¿no?, sobre la digitalización, para qué digitalizar, como os decía antes, lo mejor en los procedimientos administrativos que se inician
actualmente es que nunca haya que digitalizar, porque ya nacen en digital. Hoy en día ya no escribimos a mano. Cualquier documento que vemos impreso realmente en algún momento ha sido digital, si está escrito con letra, si no está hecho con imprenta de Gutenberg, ¿no? Básicamente. Entonces, la idea es evitar que eso que está en digital en ningún momento alguien tenga la tentación de imprimirlo, básicamente. Para nosotros creo que la herramienta fundamental en ese proceso y lo que más digitalización ha evitado en el Senado ha sido desde la implantación del portafirmas electrónico, porque la gente imprimía solo para firmar, realmente. Entonces, hoy en día, los documentos que ya nacen en digital ya se firman en digital y a nadie se le ocurre imprimirlo, porque ya lo tiene ahí en PDF y es como se maneja, ¿no? Por correo electrónico o las herramientas de tramitación administrativa. Luego, algún proyecto interesante que hemos tenido, que sí que quería mencionar, y también en proyectos de otros parlamentos que usan inteligencia artificial para digitalizar documentación o aprovechar esta documentación digitalizada. Nosotros hicimos un proyecto muy interesante que utilizando inteligencia artificial transcribimos automáticamente la voz del vídeo de las intervenciones en el Senado. Cuando aparece el pleno, las comisiones, se transcribe eso a texto automáticamente. Y bueno, la repercusión que ha tenido eso pues en el cuerpo de redactores, taquígrafos y estenotipistas, ¿no? Eso que veis en la tele ahí, que parece que están tomando nota de todo lo que ocurre y tal, pues les ha cambiado mucho la forma de trabajar, porque hoy en día parten de un texto con un 90 y muchos % de acierto generado por inteligencia artificial. Esta IA no es una IA generalista, la tuvimos que entrenar con toda la jerga y el argot parlamentario, con los nombres de sus señorías, actuales e históricos, pero ha sido un proyecto bastante interesante. Y comentar que hay iniciativas muy interesantes también de digitalización e implantación de la inteligencia artificial en otros parlamentos. Por ejemplo, en el Parlamento Europeo hay un proyecto que se llama Archibot, que es básicamente han alimentado, han hecho un fine-tuning de un LLM, una IA generalista, la han entrenado, la han alimentado con toda parte de la documentación del archivo del Parlamento Europeo. De manera que tú puedes preguntar en lenguaje natural a esta IA cosas sobre el archivo y ella conoce toda esa documentación, es capaz de generarte respuestas también en lenguaje natural, ¿no? Ahí es hacia donde queremos ir nosotros también. El año que viene queremos lanzar un proyecto, ampliar nuestro buscador de la página web del Senado para que sea capaz de responder preguntas en lenguaje natural, utilizando inteligencia artificial y a su vez conocer toda esa documentación, ser capaz de resumirla, etcétera. Hay otra serie de iniciativas en otros parlamentos muy interesantes de uso de IA también. Menciono así por encima, aparte de los chatbots típicos, ¿no?, que ya estaban ahí antes que la IA generativa, se está usando mucho para realizar resúmenes de textos legislativos. Nosotros concretamente, la IA está empezando a ayudar a los letrados del Senado a generar los resúmenes de las comparecencias, de las reuniones de ponencia, que hay que hacer luego los informes. Es otro de los usos digamos, interesantes que estamos dando a todo eso. Pues muchísimas gracias, muy interesantes los proyectos que vienen, estaremos atentos. Margarita. Pues yo de la IA hablo más adelante. Ahora voy a hablar de los proyectos de digitalización que se han hecho en Cortes de Castilla y León. En 2018 hicimos el proyecto más grande que hemos hecho respecto a este tema, que fue digitalizar todos los fondos audiovisuales. Todas las grabaciones de las legislaturas, desde la primera hasta la sexta legislatura, pues todos los vídeos de las sesiones. Esto fue muy planificado, porque se inundó el archivo y entonces el susto fue muy gordo y fue corriendo a digitalizar. Se salvó todo, o sea, sí que se pudo recuperar todas las grabaciones y teníamos desde las bobinas, las cintas estas con la bobina, los VHS, cassettes, y en este proyecto se digitalizaron como 1.200 horas de audio y 4.000 de vídeo, o sea, una barbaridad. Y lo tuvimos que externalizar, nosotros no podíamos hacerlo, entre otras cosas, porque aparte del tratamiento del medio analógico, aunque nosotros conservábamos los reproductores, esto fue curioso porque al tener el reproductor también ayudó mucho. El tema de irlo
metadatando, marcando toda la información y aunque nosotros este proyecto de digitalización lo habían hecho en otros parlamentos, nosotros lo que sí que hicimos fue incorporarlo a la herramienta, a la mediateca, a la videoteca que se estaba utilizando allí, en Cortes. Entonces, se pudo ir incorporando todo a medida que se iban obteniendo esos recursos para que fuera disfrutado por todo el que quisiera buscar intervenciones desde la primera legislatura. Otro proyecto de digitalización al que nos enfrentamos y que además es que son muy tediosos porque estamos hablando de papel manuscrito, de cosas así, son los expedientes de mesa. Sí que se hizo una digitalización de todas las actas de la mesa, son documentos esenciales y así se han valorado, que esto nos ayuda mucho a recuperar información. Lo tenemos en la herramienta que utilizan en el archivo para clasificar y describir. Pueden buscar a texto completo pues, sobre las actas. Y sobre los expedientes de mesa estamos trabajando ahora y les estamos incorporando, después del escaneo con el OCR, los metadatos, todo esto, se les sella con un sello de órgano y de tiempo para generar documentos, no son originales, pero sí son unas copias auténticas. Y también otro proceso que nos ha llevado mucho trabajo y que, bueno, que ahora tenemos ahí un fondo importante de todos los reportajes fotográficos desde la primera legislatura, que eso, pues luego ya os cuento un poco cómo hemos aplicado ahí, o estamos intentando aplicar la inteligencia artificial, el futuro un poco donde estamos. Muchas gracias, muy interesante además también tocar el tema de los audiovisuales y bueno, pues estaremos atentos también a los proyectos futuros. Valentín. Pues, a ver, ¿para qué digitalizar? ¿Qué impacto real? Casos de uso. Bueno, la buena digitalización la buena digitalización no solo de papel, también de procesos. Mezclo las dos cosas. Eso a lo que nos lleva es a optimizarlos, mejorar el acceso a la información, hacerlos más transparentes, de mayor calidad y, por tanto, se redunda en el ciudadano directamente, también entre nosotros, que mejoramos nuestra gestión y la hacemos más óptima. Luego, desde el punto de vista patrimonial, pues igual, el buen diseño de los protocolos de digitalización, la buena digitalización, incluyendo metadatado y demás, porque para nosotros no se digitaliza sin descripción, salvo bueno, casos excepcionales que no voy a explicar ahora, pero bueno, los proyectos grandes de digitalización siempre van acompañados de descripción profunda, pues eso es en realidad lo que genera valor, no solo para nosotros, sino también para que los ciudadanos tengan acceso a volúmenes más grandes y bien descritos de documentación. Y aquí, bueno, nos gastamos todo lo que tenemos en digitalización, pero digitalización de la buena, insisto. Y luego hay dos iniciativas vinculadas con esto, una más bien vinculada con la de digitalización de procesos y la otra también. La primera es que, claro, lo que nos falta, lo que decía que nos faltaba cuando, desde el punto de vista de los tramitadores digitalizan procesos, es nuestra perspectiva, que es la de la conservación a largo plazo. Decía, es que hacen un expediente en INTI y dicen, toma, ahí lo tienes perfecto. Y eso no es nuestra descripción de la buena. Cuando nosotros hacemos una descripción de documentación histórica, no cogemos y le ponemos los metadatos en INTI y ya está, los mínimos obligatorios. Lo que hacemos es una descripción también del contenido y demás. Esa descripción de contenido también nos hace falta a nosotros. La iniciativa está relacionada con coger mucha información que había dispersa dentro del Ministerio relacionada con pautas, protocolos sobre aspectos muy diversos, desde el archivo electrónico único, preservación digital, cómo tienen que ser las transferencias de documentación electrónica y demás. Y ya está anunciado desde esta semana una serie de borradores que vamos a elaborar de forma colaborativa con todo el que quiera participar. Ya están publicados por una parte. Y por otra, como nosotros no éramos los mejores, y también hay que reconocerlo, en gestión documental, hemos iniciado un proceso interno de digitalización de procesos.
y también vamos a compartir nuestra experiencia. Y este canal se va a llamar, me he apuntado los nombres porque tenemos facilidad para poner nombres fáciles y sencillos. Aventuras y desventuras de una archivera diseñando e implantando un modelo de gestión documental. Entonces, ya contaremos de eso. La otra iniciativa también es fácil. Modelo de referencia para la Administración General del Estado con proyección interadministrativa. Y eso, si alguien tiene más interés, que luego nos pregunte. ¿Va a ser modo podcast o va a ser modo...? No, va a estar en la web de momento, va a ser, de momento por correo electrónico será la colaboración y luego ya buscaremos canales adicionales. Nos está echando Miguel. ¿Nos quedan 5? ¿Nos quedan 5? Nos quedan 5. Sí, 5 ponentes. Muchas gracias, Valentín. Bueno, pues os voy a lanzar entonces la última pregunta. Intentamos contestar en tiempo. Venga, es fácil. ¿A dónde nos dirigimos con la digitalización? Este es así muy fácil en un minuto y tal. No es. Esta es la pregunta bonita, ¿no? Porque ¿estás picando piedra o estás construyendo el Partenón, ¿no? Estamos construyendo el mundo digital, de transformación digital. En el futuro, cuando en un par de CENIs, creo que has dicho, ¿no? Algo así, los robots estén aquí debatiendo, vamos a soltarlo antes, probablemente ya lo que estemos planteando sea algo distinto, donde es un cambio de paradigma, no va a ser en 2 años, pero sí en un poco más. Es un cambio de paradigma absoluto, que decir que lo que estamos poniendo son las bases. Todo de digitalizar es parte de un proceso enorme, de un cambio total de transformación. Cuando estamos hablando incluso del problema de la conservación, la tramitación, es que seguramente en algún tiempo tendremos que cambiar los esquemas hasta la hora de conservar. Por ejemplo, nacen los documentos ya con la caducidad prevista. No hace falta hacer un estudio de valoración después de almacenarlos durante 50, 60 años, porque no tenemos tiempo para verlo, ¿no? Entonces, quiero decir que todo esto nos lleva a un cambio de paradigma, un cambio de funcionar totalmente distinto. Imaginemos la revolución industrial que se estuvo haciendo y se le puso nombre 60 años después de haber empezado, y se empezó en Inglaterra, en Gran Bretaña, y se acabó llamándole 60 años después Revolución Industrial en Francia, ¿no? Pues imaginémonos algo parecido, en eso estamos. Bueno, pues ¿a dónde nos dirigimos? Una anécdota, ¿no? Yo hasta hace 6, 7 años siempre era el modernito, ¿no?, de la organización, y además siempre decía, es que tenéis que reinventaros, ¿no?, al resto de los cuerpos de la casa, ¿no?, a los ujieres, es que ya no hay papel, tenéis que reinventaros, ya no tenéis que mover papel de aquí a allá. A las archiveras, un poco también, ¿no?, tenéis que reinventaros, ya no hay papel, ahora tenéis que empezar a utilizar herramientas digitales y tal, ¿no? Digamos que la carrera del tecnólogo, del programador informático y tal, nunca se había visto amenazada. Cosa que la inteligencia artificial ha cambiado totalmente, ¿no? Ahora ya me empiezo a hacer preguntas a mí mismo de dónde vamos los informáticos, ¿no? Porque uno de los trabajos que mejor está haciendo la IA, según está avanzando, es de programar, que es una cosa que a nosotros siempre hemos considerado que es una cosa como muy de personas, ¿no? Entonces yo creo que sí, la humanidad en general se está enfrentando a una serie de preguntas, ¿no?, de qué es lo que realmente nos hace humanos y qué nos diferencia de todas estas cosas que está pudiendo hacer la IA, ¿no? Incluso aquellas que creíamos que eran propias del ser humano, como era la creatividad. Estamos viendo imágenes, vídeos, cosas generadas por IA que dices, aquí parece que hay creatividad, ¿no? Entonces, pues nos enfrentamos a una época muy chula, ¿no?, porque estamos viviendo un cambio espectacular, pero también da un poquito como de miedo, ¿no? Yo estoy ahí. De vértigo, ¿no? Creo que a donde vamos es aprovechar mucho más la información de la que disponemos. En esto era lo que yo os quería contar, cómo la inteligencia artificial nos está ayudando con algo que fue, pues eso, describir y clasificar todas las fotografías que escaneábamos, las no escaneadas, de manera que pensábamos en esa foto que se cae de un álbum de fotos y que tú puedes cogerla y saber de dónde es. Estaban súper bien clasificadas, están muy bien clasificadas, pero es muy difícil cuando te piden fotos de alguien buscar en esa maraña. Pues nosotros pensamos en herramientas como las que tenemos todos en nuestro teléfono, que de repente te empiezan a juntar las fotos del verano, las fotos de tal persona. Y bueno, estamos viendo una herramienta open source que se llama InMig,
InMeet, que nos está ayudando mucho con esto porque te permite crear pues esas burbujitas de el presidente de la comunidad y todas las fotos en las que aparece. Y te resulta muy fácil hacer esta búsqueda. Además está, pues eso, es open source, tiene una apariencia, está desarrollado en Angular, hace un reconocimiento facial con el algoritmo de Basecamp. Bueno, tenemos que mejorar la arquitectura, es algo que está muy, muy verde, para que consuma la información como nosotros queremos que la consuma, pero la verdad que yo creo que nos va a ayudar mucho a ser más ágiles, a decir, quiero las fotos de fulanito con menganito. Pues es que lo pones y te salen las de... Aunque no esté en primer plano, el otro esté un poco por detrás, y tú ya escoges ahí qué fotos y se las puedes dar de una manera rápida pues a quien la necesite. Y yo creo que esa es la gran ventaja, o sea, que el tener los fondos digitalizados y el disponer ahora de la tecnología que tenemos, que de la inteligencia artificial, nos va a permitir tener mayor transparencia, ser mucho más ágiles, eficientes y tener mucha más información más rápidamente al alcance. Ese es mi... Bueno, yo quiero pensar que vamos hacia... esto va a quedar muy bonito. Un mundo mejor. Sí, hacia una sociedad mejor, sí, sí. Porque, bueno, la buena digitalización, ya lo he dicho, en cuanto a los procesos, los hace más eficientes y eso redunda en mejores servicios a la ciudadanía. Pero es que además tenemos que convertirnos en un referente en una información de calidad, porque vivimos en un mundo muy loco en el que cualquier cosa vale y probablemente los adalides de la información veraz y demás tenemos que ser las administraciones. Entonces yo quiero pensar que ese papel lo vamos a ocupar. Creo que ya hemos llegado a nuestro tiempo. Daros las gracias, muchísimas gracias a los cuatro y ha sido súper interesante y os seguiremos de cerca todos los trabajos que hagáis. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.